¿Quién fue Nehemías? He was actually a nobody. Fue nadie en ese tiempo. He was not a prophet. No era un profeta, Neither was he a priest. ni siquiera un sacerdote, Neither was he a king. y tampoco un rey. Just an ordinary Jew. Solo un judío ordinario. An exiled Jew living very far away from Jerusalem. Y como judío vivía también muy aparte de Jerusalén. But had this love, Pero él tenía este amor, vision, esta visión right, for the cause and welfare of the people of God in Jerusalem. por el bienestar de su pueblo en Jerusalén. And we read how God mightily used him. Y vemos cómo Dios fuertemente lo utilizó. More than just a constructor. Más que solo la reconstrucción. Actually, Nehemiah is a reformer. Pero de hecho, Nehemías era un reformador. And God used him mightily. Y Dios lo utilizó fuertemente. And dear brothers and sisters, Y queridos hermanos y hermanas aquí, God can use any vessels, Dios puede utilizar a cualquiera de sus siervos. the weakest of them. Incluso al más simple. And God used them for his glory. Y Dios los utiliza para su gloria. And this is what you see in Nehemiah. Y esto es lo que vemos en el libro de Nehemías. Such a massive project Tomando aquí un proyecto masivo of repairing de the reparar broken walls of Jerusalem, todos los muros rotos de Jerusalén the burned down gates in Jerusalem. y también reconstruir las puertas de Jerusalén. And there's a remark. If we turn to Nehemiah chapter 6. Si es que vamos al libro de Nehemías capítulo 6, Okay, let's look at verse 16. veamos en el versículo 16. Here give you a summary of the work of Nehemiah and those who were with him. Help. Te da aquí un resumen del trabajo de Nehemías y de las personas que estaban con él. Nehemiah chapter 6, verse 16. Nehemías capítulo 6, versículo 16. Y sucedió que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores y se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y conocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Amen. Amén, hermanos. And this work, as the enemy perceived, En este punto los enemigos percibieron, they had to acknowledge that this is the work of God. se dieron cuenta aquí de que este era el trabajo de Dios. It's more than just the work of man. Era más que solo el trabajo de un hombre. Behind them is the grace of God helping them to accomplish. Detrás de ellos se encontraba la gracia de Dios para que ellos cumplieran su obra. It's not an easy work. Y no fue un trabajo fácil. Right? And it was really trying. Y esos en serio estuvieron tratando aquí. But the people of God has a mind to work. Pero aquí el pueblo de Dios tiene una mente puesta en trabajar. Nehemiah was a very able, good leader. Y aquí Nehemías vemos que fue un muy buen líder. He instilled to the people of God this mentality. Él puso esto en esta mentalidad en su pueblo judío. We meet to chapter 4, verse 6. Si es que vamos al capítulo 4, versículo 6. Chapter 4, verse 8. Capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amen. Amén, hermanos. If you want to complete a work, Si es que- you need this mind to work. Si es que quieren completar un trabajo, ustedes deben tener esta mentalidad puesta en trabajar. You need this sense of purpose Necesitan este sentido de un propósito and this motivation to go on. y esta motivación para continuar. It's easy to start a work. Es fácil parar un trabajo. To continue is not easy. Continuar no es nada fácil. Let alone to complete it. Y peor, completarlo. You need the mind. Necesitan su mente puesta en trabajar. And God has blessed the people with this good purpose and motivation. Y Dios, gracias a Dios que puso esta mentalidad en su pueblo. And certainly, as you assess the whole work, it is truly by the grace of God. Y si es que vemos y apreciamos todo el trabajo, fue verdaderamente hecha por la gracia de Dios. This massive work of renovation. Cuando completaron este trabajo masivo de renovación. But the book of Nehemiah is just only about the repairs of the walls of Jerusalem. Pero el libro de Nehemías no es solo acerca de la reparación del muro de Jerusalén. It's far more than that. Es mucho más que eso. It's about the reformation that's introduced in the people of God. Es acerca de la reformación que fue puesta en el pueblo de Dios. I don't have the time to go through them. No tengo el tiempo para ir a través de todo esto. Some of the reformation measures Algunas de las partes de la reforma you can find in chapter 5. se las puede encontrar en el capítulo 5. They are very beautiful. Son muy hermosas. But to
today, Pero hoy, okay, for tonight, my Eh. focus is in chapter 8. por mí, esta noche me concentraré en el capítulo 8. I'd like to focus you to this very beautiful chapter. Y me gustaría que ustedes se concentren en este muy hermoso capítulo. Nehemiah is especially known for chapter 8. Nehemías es especialmente conocido por el capítulo 8. And I like to bring you to this chapter. Y me gustaría traerles a ustedes este capítulo. Okay, let's turn to Nehemiah chapter 8. Vamos a Nehemías capítulo 8. Okay, I like you all to look from verse 1 to verse 3. Me gustaría que ustedes vean desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Okay, Nehemiah chapter 8, verse 1 to 3. Nehemías capítulo 8 versículo 1 al 3. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, que Jehová mandó a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos en el libro de la ley. What is Nehemiah chapter 8 all about? ¿Qué es de lo que se trata el capítulo 8 de Nehemías? It's about a special visitation of God upon his people. Es acerca de una visita especial de Dios con su pueblo, What we can call as a revival. pero lo podemos llamar como un reavivamiento. The people of God in the days of Nehemiah experienced this special revival. Las personas en ese tiempo, el pueblo de Dios, experimentaron un especial reavivamiento. And it's very enlightening to study this revival. Y es muy bueno comenzar con este reavivamiento, Because here furnished to us the characteristic of a biblical revival. porque aquí nos da las características de un reavivamiento bíblico. Okay, in these days, there are many so-called reports on revivals. En estos tiempos hay muchos términos que se cogen como un reavivamiento. Well, some may be revivals, Algunos son reavivamientos, but most of them are strange fires. pero algunos de ellos son solo un fuego temporal And you must be careful. y deben ser cuidadosos. And it's best to test it by the word of God. Y es mejor ponerlo esto a prueba con la palabra de Dios. Tonight we like to focus on this account, Y esta noche me gustaría que nos concentremos en este acontecimiento, a historical account of an authentic revival sent from God. este auténtico reavivamiento que fue enviado por Dios. See, and why do I say a revival? ¿Y qué decimos aquí como un reavivamiento? Okay, there are so many attestations to it. Aquí hay muchos atestiguamientos que vemos. Okay, one of the obvious one is, Uno de los más obvios está en el versículo 1. okay, verse 1, please. Versículo 1, capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de las leyes de Moisés que Jehová mandó a Israel. You see, this visitation was very special Esta visitación que vemos aquí fue muy especial, because it happened suddenly. porque vemos que pasó de la nada. Suddenly, all the people of God congregate together De la nada todo el pueblo de Dios vino y se reunió en la plaza. and they approached Ezra, Y pidieron a the Esdras scribe, que les leyera las escrituras. and requested Ezra to bring out the book of the law. Le pidieron a Esdras que trajese el libro de la ley. Why is it a revival? ¿Por qué decimos que esto es un revivimiento? Because this public assembly was not called by Ezra, Porque vemos que aquí esta asamblea no fue llamada por Esdras. neither called by Nehemiah the governor, Y peor aún, llamada por el gobernador Nehemías. neither by any leaders, Ni siquiera por alguno de los líderes. but the congregation. Pero la congregación, They were one. ellos se unieron como un solo hombre. This great desire Y hubo este gran deseo de ellos to understand what the word of God. para entender qué decía la palabra de Dios. And they approached the chief leader, Y pidieron a su líder, Ezra, Esdras. to ask Ezra to preach to them the word of God. Le pidieron a él que les lea la ley de Dios. This never happened before. Y eso nunca ha pasado antes. Ezra himself was surprised. He was astonished. Esdras por él mismo estaba sorprendido, atónito. And here, why is it like that? Y aquí, ¿por qué es de esta manera?
It's because the Spirit of God moved Es porque el Espíritu de Dios los movió. the hearts of the people. El corazón de este pueblo. Not one, No uno, no algunos, but all the people. pero todo el pueblo. And they were united. Y ellos estaban unidos como un solo They hombre. are coming for some festivals, Y no venían por festivales, but they are coming to understand the book sino of the Lord. que venían para entender la palabra de Dios. See how beautiful it is. Vemos cuán hermoso es esto. And dear brothers and sisters, you know why this revival came? Y queridos hermanos y hermanas, ¿saben por qué vino este reavivamiento? The revival, when we talk about revival, Cuando hablamos acerca de un reavivamiento, it's a sudden visitation of the Holy Spirit. es una visita inesperada del Espíritu Santo. And revival cannot be organized. Y un reavivamiento no puede ser organizado. Revival is not human engineered. No es organizado por la parte humana un reavivamiento. Can't plan a revival. No podemos planear un reavivamiento. Characteristic of revival is that it must be sovereignly sent by God. La característica de un reavivamiento es que tiene que ser enviado sin previo aviso por Dios. And it may come in a time that you're unexpected. Y puede venir en un tiempo inesperado que tú no sepas. Neither Ezra nor Nehemiah expect such a movement. Ni siquiera Esdras ni Nehemías esperaban este movimiento de la gente. But why it comes? ¿Pero por qué vinieron? And why at this point? ¿Y por qué en estos tiempos? It came simply because it's the approval, the endorsement of God, and a reward from God. Vino, Because the people, the work of the people. vino simple y llanamente como recompensa del Señor por ver el trabajo de su pueblo y cuánto se han esforzado en estos tiempos de ellos. After all the hard work Después de todo este duro trabajo by Nehemiah and the people of God, por Nehemías y su pueblo, their sacrifice, se sacrificaron. right, their labor, their diligence, Esos eran los trabajadores, eran la legión que protegían, la unidad que tenían. and here you find God expressing his sense of approval. Y aquí vemos cómo Dios expresaba su aprobamiento hacia ellos. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, if you care for the house of God, si es que toman cuidado de la casa de Dios, care for the work of God, si toman cuidado del trabajo de Dios, that's the best way to make the heart of Christ happy. esa es la mejor manera de hacer feliz a Jesucristo. And if God is pleased with us, Y Dios se complace con nosotros. he will express his sense of joy over us. Y de esta manera Él nos regocijará. And normally, it's through the visitation of Y God. normalmente la manera en que Él nos regocija es por la visita del Espíritu Santo. Here, God is endorsing their work. Y aquí Él está recompensando a sus trabajadores. Es como un sacrificio. You erect the altar. Ustedes arman el altar. You put the animal sacrifice. Ustedes ponen ahí el animal para sacrificar. What is remaining? ¿Qué es lo que queda? Yeah, the fire. Ya, solo el fuego. Where the fire comes from? Pero ¿de dónde viene el fuego? From heaven. De los cielos. And why the fire? ¿Y por qué el fuego? It's the endorsement of God. Esa es la manera de recompensarnos Dios. I mean, after all the consecration, commitment, and the dedication of the people of God, De toda la consagración, de toda la dedicación del pueblo de Dios. they went through a lot. Ellos pasaron por muchas They cosas. suffered reproaches. Sufrieron reproches. Right? They endured, and they finished the work. Ellos, después de todo este tiempo, finalizaron su trabajo. And finally, God repays them. God encouraged them with this wonderful visitation. Y después el Señor los anima, les da coraje con esta hermosa visita. The Spirit of God moved their hearts. El Espíritu de Dios moviendo sus corazones. Suddenly, the desire to know the Word of God. Y de la nada, ese deseo de aprender más del Señor. And here you see them coming. Y aquí vemos ellos viniendo. And they were so big, Y eran demasiados. so that the temple space is not enough to Entonces hold el espacio en el templo no era suficiente para que todos entren. them. They must meet in these streets. Ellos tuvieron que hacerlo en las And calles. before this gate, Al frente de esta puerta. right? And it's called a water gate because it's the biggest. Y aquí vemos que es la puerta de las aguas, porque es la más grande. And people were standing there. Y la gente estaba parada allí. All they can understand. Todos aquellos que podían entender. All there. Todos se encontraban ahí. Men, women, children. Hombres, mujeres y Everyone niños. they have the ability to understand. Todos aquellos quienes tenían la habilidad para entender. They were all standing up. Todos estuvieron ahí parados. For how long? ¿Por cuánto tiempo? Right? Here the word of God says from morning to midday.
Aquí en la palabra del Señor dice desde el alba hasta el mediodía. At least 3 to 4 hours. Por lo menos de 3 a 4 horas. Giving ear, Solo escuchando. listening to what? ¿Escuchando qué? The preaching of the word. La prédica de la palabra del Señor. Cómo leían la palabra del Señor. Verse 3 says this, Y el versículo 3 dice, the last part of it. la última parte de él, Chapter 8 verse 3. capítulo 8, versículo 3, al final. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. It said that all the people were attentive Aquí dice, todo el pueblo estaba atento to the book of the law. a lo que decía And what do you account for el this? libro. ¿Y cómo puedes llegar a hacer esto? If it's not the moving of the Holy Spirit, what else? Si es que no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué otra manera sería esto posible? Stand and listen to the word of God for 3 to 4 hours. ¿Pueden mantenerse parados y escuchar la palabra del Señor por 3 o 4 horas? If there's no Holy Spirit, Si es que no hay ahí un Espíritu Santo, see people looking at time. veremos a la gente viendo el tiempo, la hora. People restless. Se comenzarán a cansar, People encumbered. se comenzarán a confundir y a dar sueño. But these people did not. Pero este pueblo de aquí no sucedía nada de eso. It's sweet to them. La palabra de Dios es para ellos algo dulce. And you see the Spirit of God working their hearts, tenderizing them, very special. Y vemos aquí cómo el Espíritu de Dios estaba en sus corazones y los mantenía ahí, algo muy especial. And what do they have? ¿Y qué tenían ellos? And this is the next characteristic. Esa es la segunda característica. You saw Ezra. Vemos a Esdras, Okay, verse 4. versículo 4. Nehemiah chapter 8, verse 4. Nehemías capítulo 8, versículo 4. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él a su mano derecha estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Yeah. You see Ezra together with his assistants. Esdras aquí estaba con sus asistentes And there's a mention of this pulpit. y estaba la mención de un púlpito. Yeah, this is right, dear brothers and sisters. Esto es correcto, hermanos. The pulpit must be here. El púlpito debe siempre estar ahí. And what is pulpit for? ¿Y para qué es el púlpito? For the reading and the preaching of the word of God. Para la lectura y la prédica de la palabra de Dios. And what did Ezra do? ¿Y qué hizo aquí Esdras? Verse 5. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. If you want a revival, you have to open up the book. Si quieren un reavivamiento, tienen que abrir las escrituras. What book? ¿Qué libro? The word of God. Las escrituras de la palabra del Señor. This is central. Esto es un punto central. And surprising, the people just stand there to hear. Y es sorprendente, la gente solo se quedó ahí parada para escuchar. There's no artificial stirring. No hay nada artificial aquí, Not even music. ni siquiera música, Not even songs. nada de canciones. Just standing there, Solo la gente ahí parada, hearing Ezra escuchando a Esdras and those assistants helping him to read the word of God. y aquellos asistentes que le ayudaban a leer la palabra del Señor. What can you account for this? ¿Cómo puede esto suceder? This is not human. Esto no es nada humano, This is supernatural. esto es algo supernatural. It's because the Spirit of God has worked upon the hearts of God's people. Es porque el Espíritu de Dios trabajó en los corazones del pueblo de Dios. See, and there's this very vital characteristic. Y hay esta vital característica que vemos aquí. Not only they desire for the word of God to be read, No había necesidad de que la palabra de Dios sea leída. you need one more thing. Aparte de eso, necesitamos una cosa adicional. And you find Ezra, arrange it. Y vemos aquí a Esdras You see, in verse 8, en el versículo 8. okay, there is a very, very key verse. Hay un versículo clave, es este. Nehemiah chapter 8, verse 8. Nehemías capítulo 8, versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. It's just not only the plain reading of the word of God. No es únicamente una simple lectura de la palabra de Dios. You need preaching. Necesitas la prédica. You need expounding what is read. Necesitas explicar lo que está siendo reído. The people, the reader, read the word of God
distinctly. Primero, la gente, el pueblo de Dios, lo leía de manera clara. And secondly, they take turns to give sense to what they have read. Y después tomaban turnos para dar sentido a lo que había sido leído. And this is what preaching. Y eso es lo que es predicar. Preaching is expounding what the word of God says. Predicar es explicar qué es lo que dice la palabra de Dios. Giving the accurate, the clear sense Dar, of the word of God to them. dar el claro sentido, el propósito de Dios en sus escrituras. Explaining to them what the word of God means. Explicarles a ellos qué es lo que significa la palabra de The Dios. people of God to apply what the word of God means. Para explicarles y que ellos puedan aplicar qué es lo que quiere decir la palabra de Because Dios. the plain reading of the word of God can't create much effect. Porque la simple lectura de la palabra de Dios no puede causar mucho efecto. Now I can stand here and read Yo puedo pararme aquí y leer chapter upon chapter, un capítulo tras otro. and most of you will be dozing off. Y muchos de ustedes estarán durmiendo por esto. Right? Instead, you need reading with exposition. En cambio de esto se necesita la lectura y su exposición. And in order to expound the word of God, Y para poder explicar la palabra de Dios, there's one criteria needed. hay un criterio necesitado aquí. And that is found in verse 7. Y eso es encontrado en el versículo Okay, 7. chapter 8, verse 7. Capítulo 8 de Nehemías, versículo 7. What is needed? ¿Qué se necesita aquí? Y Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabad, Anán y Pelaías, levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar. You see, Nehemiah, this Ezra the scribe Esdras, el escriba aquí, has a company of helpers. es acompañado por sus ayudantes. They are the Levites. Esos son los levitas. See, and one characteristic about them is that they are men of understanding. Y una de las características de ellos es que son hombres de entendimiento. And they cause the people to understand what is read. Y al pueblo lo hacían entender la ley. And this is what we need. Y eso es lo que necesitamos. Right? We just don't need readers, but we need preachers. No solo necesitamos gente que lo lea, necesitamos gente que predique. And this is what the church needs to do. Y eso es lo que la iglesia necesita The ahora. more preachers, the more blessed the church will be. Mientras más predicadores hay, de mayor manera se verá bendecida la iglesia. Okay? And this is certainly for the application of the New Testament. Y esto es ciertamente para aplicación del Nuevo Testamento, Because there's nothing ceremonial about it. porque no hay nada ceremonial aquí. You see, there's no burning of sacrifice. No hay nada de quemar sacrificios, There's no all the Jewish festivals. no hay festival judío aquí, Right? But purely, right? Purely the preaching and the teaching of the pero vemos puramente la prédica y la enseñanza de la palabra de Dios. And how do you know that it's a revival? How Y- do you confirm that it's a revival? ¿Y cómo sabemos que es un reavivamiento? ¿Cómo podemos confirmar esto? We look at verse 9. Veamos versículo 9. Y Nehemías del Tirsata y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. You judge it by the impact Estaban llorando por el impacto of the reading and preaching of the word. el impacto que tenía la prédica y la lectura de la palabra de Dios. Affected the whole congregation. ¿Cómo puedes afectar a toda la congregación? They were weeping. Ellos estaban llorando totalmente. Why were they weeping? ¿Y por qué estaban llorando? Do you not see the movement of the Holy Spirit? Estaban leyendo la palabra del Espíritu Santo. Using the word of God. Y aquí vemos actuando al Espíritu Santo. The word of God and nothing else. Estaban únicamente leyendo la palabra de Dios y nada más. There was no music. No había música, There was no movies. no había películas, You see? Purely the preaching of the word. puramente una prédica de la palabra de Dios. And when the people heard, Y cuando la gente escuchaba esto, they were crying. estaban llorando. And they were not, it's just only one or two. Y no era únicamente uno o dos, Every one of them were crying. todos ahí estaban llorando. Right? Why were they crying? ¿Por qué estaban ellos llorando? Because the word of God moved them. Porque la palabra de Dios los conmovió. Most of the time, dear brothers and sisters, our hearts are very hardened. Muchas de las veces, queridos hermanos y hermanas, nuestros corazones están endurecidos. We are not soft. No son suaves nuestros When the corazones, word of God is preached. incluso aunque sea predicada la palabra de Dios. When is the last time
your heart is moved to tears when the word of God is preached. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón los llevó a llorar a ustedes cuando se predicó la palabra? Right? By nature, we are very hardened. Por naturaleza nosotros somos muy duros de But corazón. here, you have a very unusual visitation of God. Pero aquí vemos una inusual visita de Dios. That the word of God tenderized the heart of the hearers. Que la palabra de Dios aquí tumbó a todos. They were crying. Estaban llorando. Why were they crying? ¿Por qué estaban ellos llorando? It's not because of some emotionalism. No era algo tan emocional. It's the Spirit of God. Es el Espíritu de Dios, Give understanding to the audience. dándoles a ellos el entendimiento para la palabra y dándoles convicción en el sentido, What is read and ¿Qué what es- is preached. enseñándoles qué es lo que está leído y qué es lo que están predicando, sabiendo qué es la palabra de You Dios. need to preach the law of God Necesitan predicar la ley de Dios to effect conviction of sin. para afectar y tener la convicción del pecado. By the law, as Paul says, But- turn to Romans chapter 3. Si vamos a Romanos capítulo capítulo 3. Turn with me to Romans chapter 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Okay, verse 19. Versículo 19. Verse 19 and 20. De 19 y 20. Capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y todo el mundo sea hallado culpable delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. You see, it's through the law Es la verdadera ley that the knowledge of sin is y a given. través de la ley que nosotros sabemos nuestro pecado. You need to preach the law, dear brothers and sisters. Es necesario predicar la ley, queridos hermanos y hermanas, In fact, the consciousness of people to their sin. para afectar y hacer conscientes a la gente acerca de su pecado. Yeah, the law cannot save us. La ley puede salvarnos, The law cannot justify us. pero no nos puede justificar. But there's still a place for the law, Pero todavía tiene que haber aquí un lugar para la ley de Dios. not to save us, No para salvarnos, but to convict us of our sins, pero para darnos convicción de cuáles son nuestros pecados show us the need of the gospel. y darnos necesidad de cuál es el Evangelio. It's like the ministry of John the Baptist. Es como el ministerio de Juan el Bautista. Before Christ came, Antes de que Jesucristo venga, Christ sent a forerunner. Jesucristo envió a un extranjero. And who is this forerunner? ¿Y quién es este extranjero? Obviously, John the Baptist. Obviamente Juan el Bautista. And what was the preaching of John the Baptist? ¿Y cuál fue la prédica de Juan el Bautista? Was John the Baptist preaching the gospel? ¿Estaba Juan el Bautista predicando el Evangelio? No, de It's a repente. message of repentance. Sí, es un mensaje de arrepentimiento. Repent ye, for the kingdom of God is at hand. Arrepiéntanse aquí, hermanos. John the Baptist was used to preach the law. Juan el Bautista fue puesto ahí para predicar la ley. And all those that accept his baptism, Y aunque haya aceptado el say bautismo, that they were weeping, confessing their sin. aquí dice que ellos confesaban su pecado y lloraban. And this is a preparation. Y esta es una preparación. Before John the Baptist will direct you to Christ. Antes de Juan el Bautista dirigiéndote hacia Jesucristo. And when Christ came, Y cuando Jesucristo llegó, what did John the Baptist exclaim? ¿qué exclamó Juan el Bautista? Behold, the Lamb of God. Ahí vemos that el taketh Cordero away the de sins Dios of the que world. tomará el pecado de todo el mundo. You see, John the Baptist point all his disciples to Christ. Aquí vemos, Juan el Bautista puso a todos sus discípulos para Jesucristo. If you reject John the Baptist, Si es que rechazas a Juan el Bautista, you will never receive Christ. nunca recibirás a Jesucristo. All the disciples of Christ Todos los discípulos de Cristo are formerly the disciples of John the Baptist. son formalmente también los discípulos de Juan el Bautista. But John the Baptist did not preach the gospel. Pero Juan el Bautista no predicaba el Evangelio. John the Baptist preached the law. Juan el Bautista predicaba la ley. In fact, that conviction and that consciousness of sin Para predicando la convicción de pecado and show them the need of Christ. y enseñándoles la necesidad de Jesucristo. Like what Paul summarized
Así como Pablo también da resumen In Galatians, en, en okay, turn to me, to the Galatians, book of Galatians. Gálatas, libro de Gálatas. Okay, let's look at this verse, right? Veamos estos versículos. Galatians chapter 3, Gálatas capítulo 3, verse 24. versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Galatians chapter 3, verse 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. See? Yes, law is different from gospel. Sí, hermanos, vemos que la ley es diferente del evangelio, Right? But the law is not an enemy of the gospel. pero la ley no es el enemigo del evangelio. The law is a servant to the gospel. La ley es el sirviente del evangelio. The law serves the gospel. La ley sirve al evangelio. Right? The law has a function. La ley tiene la función And the function is a schoolmaster. y su función es ser el ayo. And the end of the law Y al final de la ley is to bring us to Christ. es llevarnos hacia Jesucristo. Yeah, we can't be justified by the law. No podemos ser justificados por la ley. Right? Legalism is heresy. El legalismo es herejía. Right? But Pero that doesn't mean that the law has no role and function. eso no quiere decir que la ley no tenga camino ni función aquí. The law is to convict us about sin, La ley es para darnos convicción de nuestros pecados. so that we may see the need of Christ De esa manera nosotros vemos la necesidad de Jesucristo and be driven to Christ, y somos llevados hacia Jesucristo, because it's Christ that justifies. porque es Jesucristo quien nos justifica. Right? As Paul very beautifully summarized this relationship, De esta manera, Pablo da un resumen de toda esta belleza, that the law is a schoolmaster to bring us to Christ, de que la ley es el ayo para llevarnos a Jesucristo, that we may be justified by faith. pero solo somos justificados por fe. We're not justified by works. No somos justificados por trabajos. We can never be justified by the law. No podemos jamás ser justificados por la ley. We are justified by faith Somos justificados por la fe upon the person of Christ. en la persona de Jesucristo. Right? But the law starts the work. Pero la ley es la que empieza el trabajo. It convicts us of our sin. Nos da convicción de pecado. It shows to us that we need Christ to be our Redeemer. Nos muestra la necesidad de tener a Jesucristo como nuestro Redentor. And this is what the people experience. Y estas son las experiencias de la gente. Right, let's turn to Nehemiah again. Volvamos otra vez a Nehemías. Back to Nehemiah chapter 8. Volviendo a Nehemías capítulo 8. You find there's the powerful working of the Spirit of God. Aquí vemos un trabajo poderoso del Espíritu de Dios. Right? But the Spirit of God is not directly mentioned. Pero aquí vemos que el Espíritu de Dios no es mencionado directamente, But you can sense Him there. pero se lo puede sentir aquí. The Spirit of God is likened, to the analogy of a wind. Aquí vemos que como analogía como el viento. Can you see the wind? ¿Pueden ver el viento? Can anyone see the wind? ¿Pueden siquiera ver el viento? No. No. But can you feel the wind? ¿Pero pueden sentirlo? Yes. Sí. And the Spirit of God is to be sensed. Y el Espíritu de Dios es para ser sentido. If the wind is blowing, we can feel it. Si es que el viento está ahí, nosotros los podemos sentir. If the wind is not blowing, we can feel it. Si es que el viento no sopla, igual lo podemos sentir. And that is how you test. Y esta es la manera en la que prueba. Right? How you test whether the Spirit of God is present. Y esta es la manera en la que prueba si es que está ahí el Espíritu de Dios. We judge by the effect and the impact. Solo por el impacto y el efecto que Here in tiene. this account, Y aquí en este acontecimiento, right? What makes the people crying? ¿por qué hacía a la gente llorar aquí? Yes, the preaching of the law. Sí, está aquí la oración de la ley de Dios, la prédica. Must be attended by the Holy Spirit Pero tiene que también estar ahí el Espíritu de Dios and move the heart and conscience of man. para mover los corazones y las mentes del pueblo. They saw their sins, they saw their transgressions, Vemos aquí todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados and we are crying and weeping. y estamos llorando muy, muy fuerte. And this is such a revival. Y este es un revivamiento. The Spirit of God tenderizing the hearts of the audience. El Espíritu de Dios cambiando el corazón de los oyentes. And it's not a small scale. Y no es no es pequeño, It happens to all. sucede a todos. It's a beautiful visitation of God. Es una visita muy hermosa de Dios.
Right? As God's approval to all their works that they've done. Aquí Dios aprobando todo el trabajo que ellos habían hecho. Right? It's so beautiful, dear brothers. Es muy hermoso, queridos hermanos y hermanas. Right? It's so pure. Es muy puro. Right? You see of it, right? You are just envious of it. Vemos aquí todo esto que ha pasado. How we wish that God will visit us in this manner. ¿Cómo no quisiéramos nosotros que Dios nos visitara de esta That our manera? whole church, our whole congregation, Toda la congregación, toda la iglesia, right? Maybe weeping for our sin. todos tal vez llorando por nuestros Because as pecados. the Beatitude says, Porque aquí vemos un sentido de beatitud. blessed are they that weep, Por la bendición es que ellos están aquí llorando, fueron perdonados, for they shall be comforted. para sentirse ellos confortados después. Matthew chapter 5 verse 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. See, and Psalm says, weeping may endure for a night, but joy come in the morning. Tal vez lloren en la noche, pero en la mañana vendrá el regocijo. Right? There must be a weeping Siempre debe haber un llanto before the joy of the Lord. antes del regocijo en el Señor. See, and this is the work of God. Ya este es el trabajo de Dios, Right? Very mysterious, muy misterioso, but very clear. pero muy claro, Right? Upon the whole congregation. sobre toda la congregación. How beautiful. Qué hermoso. So much so that the leaders were not able to handle the situation. Y vemos aquí que los líderes no fueron capaces de controlar esta situación. Right? So that you see in verse 9, Por eso es que vemos en el capítulo 9, en el versículo 9, and Ezra had to come in Nehemías y Esdras tenían que venir and ask the people to control their emotions. y decir a las personas que controlen sus Ask emociones, them not to cry anymore. que no os entristezcáis, Right? But rather, they should rejoice. que en vez de eso ellos se regocijen, For the joy of the Lord is their strength. porque las palabras del Señor son las que están siendo habladas. And the leaders sent them back, Y los líderes los enviaron de vuelta right, to feast. para festejar. And that it was such a beautiful visitation. Y después, y esta vemos que fue una muy especial visita del Señor. And dear brothers and sisters, Y queridos hermanos y hermanas, there's something very beautiful about Nehemiah here. y hay algo muy hermoso sobre Nehemías aquí, In this chapter, en este capítulo. okay, when the revival took place, Cuando el reavivamiento tomó su lugar, from verse 1 to verse 8, del versículo 1 al versículo 8, where was Nehemiah? ¿dónde se encontraba Nehemías? Okay, if you look carefully, Si es que ven con cuidado, on Nehemiah chapter 8, verse 1 to 8, desde el versículo 1 de Nehemías hasta el 8, where was Nehemiah? ¿dónde se encontraba Nehemías? Was he there? ¿Fue mencionado él ahí? His name was not mentioned. No fue mencionado aquí. Where was he? Entonces, ¿dónde estaba? It's only in verse 9 that his name appeared. Solo vemos en el versículo 9 que su nombre aparece. Why is he like that? ¿Por qué es de esta manera? And here, you learn something very beautiful about Nehemiah. Y aquí aprendemos algo muy hermoso acerca de Nehemías. Okay, what you say, Nehemiah is a team player. Vemos aquí que Nehemías es alguien que trabaja en equipo, By now, Nehemiah is the governor. pero aquí vemos que él es el gobernador ahora. Right? He's the overall leader. Es el líder de todos aquí. But Nehemiah is such a man that he do not want to grab the limelight. Pero no era un hombre que quería él tomar toda la atención. Right? But rather, he respect those En vez de eso, él respetaba who has the gift of the Lord. a aquellos a quienes Dios dio Some el don. leaders just want to trust themselves Al- up in the front Algunos líderes solo quieren ellos de estar al frente and get all the attention to y them. coger toda la atención hacia ellos. Nehemiah is not such a person. Nehemías no era ese tipo de persona. He respects Ezra. Él respetaba la posición de Esdras, And you know that Ezra is more gifted than him. porque él sabe que Esdras tenía mayor don para predicar que él. Ezra is a priest. Esdras es el sumo sacerdote. Ezra is a scribe. Esdras es el escriba. He has more understanding of the law than Nehemiah. Y él tenía más entendimiento de la ley que Nehemías. And Nehemiah allowed Ezra to lead. Y Nehemías permitió a Esdras liderar. The Spirit of God distribute gifts differently. El Espíritu de Dios distribuyó los dones diferentemente. We must honor the Holy Spirit. Y debemos honrar esto. Don't strive for preeminence. No intenten apuntar a ser el punto de atención. Where was Nehemiah? ¿Dónde se encontraba Nehemías? He
was actually joining the congregation. Él de hecho estaba en medio de toda la congregación, unido a ellos. He was not even one that appointed to read. No era ni siquiera uno de los que estaba leyendo. Never was he found in the team of expositors. Ni siquiera estaba en el equipo de expositores. He was just only an ordinary listener. Fue de hecho aquí solo un escuchador ordinario, And allowed those whom the Spirit of God has appointed to lead. permitiéndoles a aquellos que tuvieron el don exponer. I mean, that is very beautiful. Eso es muy hermoso. This is something we need to learn from Nehemiah. Eso es algo que necesitamos aprender de Nehemías. That's why Nehemiah worked as a team. Por eso es que vemos aquí que Nehemías actúa en equipo He siempre. doesn't work alone. Nunca trabaja solo. And he doesn't want all the attention as a Y ni siquiera busca toda la atención para él mismo. He permits others to lead. Permite a otros el liderar. He permitted Ezra to exercise his gift. Permite a Esdras ejercitar su don. And he gave full authority to Ezra Y le dio toda la autoridad a Esdras to appoint the leaders, the readers, and the expositors. para poner ahí a los expositores, a los lectores y a los líderes. Nehemiah honored that. Nehemías lo honró. See, and it's only when in verse 9 Y él solo aparece en el versículo 9, the crowd is out of control. cuando todo el público está fuera de control. And he as a governor Él como gobernador regulate. tiene que regular esto. Then you find him coming. Y ahí lo vemos llegar. Nehemiah knows his place. Nehemías conoce cuál era su lugar, What he is good at. en and qué what es he bueno y en lo que no es. If others is better, let them lead. Si es que otros pueden hacerlo mejor, déjalos a ellos. And God gave us different gifts. Porque Dios nos ha dado diferentes dones. The church is like the body of Christ. La iglesia es como el cuerpo de Jesucristo. Some functions like the eyes, Algunos son los ojos, some the hands, some the fingers, algunos las manos, otros los some the dedos, toes. algunos las puntas de los dedos. We are made differently. Somos hechos de diferente manera. So let everyone exercise their function and Así que dejemos que cada quien ejercite su don. don't just strive for attention and prominence. No solo busquen por la atención. And now let's look another evidence why is it a revival. Y entonces ahora busquemos otra evidencia de por qué es un Now, revivamiento. because this sudden hunger, spiritual thirst and desire to hear the book of the law, Porque it's aquí, not only one day. porque aquí vemos que este deseo, esta hambre, esta sed por escuchar más acerca de la palabra del Señor no fue un solo día. Because if you look at verse 13, Porque si leemos en el versículo 13, okay, now let's look at Nehemiah chapter 8, verse 13. Nehemías capítulo 8, versículo 13. Y al día siguiente se reunieron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba para entender las palabras de la ley. You see, after standing at the whole day, Después de haber estado parados por todo el día anterior, the preaching of the law of God, escuchando la prédica de la palabra de Dios, the next day they return back el día siguiente ellos regresaron and want to hear more. y querían escuchar más. Is it ordinary? ¿Es esto ordinario? If humanly speaking, some people be paining. Si estuviéramos hablando, muchas personas estarían con dolor en las piernas. Standing for 3 or 4 hours. Estar parados por 3 o 4 horas. Why did they say, let's have a break? Algunos dirían, tengamos un descanso. Did they? ¿Dijeron eso ellos? No. No dijeron. Come back the second day. Volvieron al siguiente día And the desire is there. y el deseo seguía It's ahí. a quest. It's an appetite that suddenly enlarged. Este apetito que ellos tenían era muy grande Enhanced, and they want to hear more. y buscaban por más. And it's not 1 or 2. Y no era 1 o 2, It's not a minority. no era una mayoría, It's everyone. eran todos. Don't you see it's a revival? ¿No vemos aquí un revivamiento? And what else? ¿Y qué más? When they read the word of God, Cuando ellos leyeron la palabra de Dios, they discover something. ellos descubrieron algo. Verse 14. Versículo 14. What they discover? ¿Qué descubrieron ellos? Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo. They discover that they are omitted to practice the word of God. Descubrieron que estaban omitiendo prácticas mandadas por Dios. And that is on this feast.
Y esto es en esa festividad. It's the Feast of the Tabernacle. Es la festividad del tabernáculo. You know, only they have to keep the Feast of the Tabernacle for 7 days. Y que debían tener esta festividad por 7 días. Okay, they have, right? During this feast, Durante esta festividad, they must stay, right, temporarily in booth. ellos debían quedarse temporalmente en unas casas. See, and this they are not practiced. Y esto ellos no estaban practicando. For how long? ¿Por cuánto tiempo? If you look at verse 17. Si es que vemos del versículo 17. Nehemiah chapter 8 verse 17. Nehemías capítulo 8, versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron tabernáculos, y en los tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Here the word of God says that from the days of Joshua, Aquí vemos que la palabra del Señor dice que desde los días de Josué, after Joshua by his leadership led the Jews into the promised land, antes de que Josué los llevara a la tierra prometida, until the day of Ezra and Nehemiah, hasta los tiempos de Esdras y Nehemías, God's people did not obey this commandment. el pueblo de Dios no obedeció este mandamiento They did not carry out this instruction to stay in booth. y no siguieron la instrucción de quedarse en estos tabernáculos. And suddenly when they realized it, Y cuando ellos de la nada se dieron cuenta, what was their response? ¿cuál fue la respuesta que ellos tuvieron? Did they justify, oh, it's okay. Dijeron que tal vez ellos, oh, está bien. Since for so long, Ya ha sido mucho tiempo que ya no habíamos hecho eso. it's hard to do it. Es difícil volver a hacerlo. Practical to do it. No es práctico volver a hacerlo. Let's gloss over it. No, pasemos de eso por alto y sigamos. No, ellos no hicieron eso. You see what they did? Y leemos aquí lo que ellos hicieron. In verse 9, in chapter 8, verse 15 and 16. Capítulo 8, versículo 15 y 16. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo, y ramas de pino, y ramas de arrayán, y ramas de palmas, y ramas de todo árbol frondoso, para hacer cabañas como está escrito. Salió pues del pueblo, y trajeron y se hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. You see here, that's why, here is a people that are made sore by the Holy Spirit. Vemos aquí al pueblo siendo movido por el So that there is not Espíritu only Santo. a readiness to hear, No es solo el escuchar, but a readiness to change. sino son puestos a cambiar. A readiness to practice what the word of God says. Puestos para practicar lo que dice la palabra de Dios. When they are convicted, they discover that they have not performed the word of God. Y cuando ellos se dieron cuenta de que no estaban haciendo de acuerdo a lo que decía la ley de Dios, What was the immediate response? ¿cuál fue la respuesta inmediata que ellos tuvieron? They changed. Ellos cambiaron, They repent. se arrepintieron. This is the fruits of repentance. Este es el arrepentimiento que ellos tuvieron. They went. The leaders give the instruction. Los líderes dieron la instrucción. Let's go and build booths. Vamos y construyamos estas They cabañas. went. How to find woods? Y ellos dijeron, ¿cómo encontramos las maderas? Branches from the trees. Tomaron las maderas de Such los a big group of people. fueron y tomaron las maderas de los árboles entre un grupo grande. They were not discouraged by the logistical burden. Ellos no se desanimaron por la parte logística. They went joyfully. Ellos fueron con regocijo To cut trees, a cortar los árboles, to construct all the temporary shed, construir todas estas cabañas, estas casas temporales and observe this feast for 7 days. y mantener esta fiesta por 7 días. What I want to highlight is this. Dear brothers and sisters, you see, the impact of the revival is such that their hearts are ready to practice the word of God. Lo que quiero resaltar aquí es que el corazón de estas personas está listo, dispuesto a seguir la palabra del Señor. It's beautiful. Es hermoso. When the Spirit of God visits us, Cuando el Espíritu del Señor nos visita when our hearts are made tender, y nuestros corazones son puestos suaves. Hearers of God's word, No solo necesitamos al Señor, we are doers of God's word. tenemos que hacer lo que manda el Señor. And we will not spare ourselves, even whatever cost it is. Y no tenemos que preocuparnos de qué nos pasará, no importa el costo. To practice the word of God. Siempre practicando And we will not la palabra del excuses Señor, upon excuses. sin dar una excusa tras otra. Why we can't reform. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué hacemos esto? The Spirit of God enables us.
El Espíritu de Dios nos Give us the hace, joy, give us the delight. to nos follow. da el deleite, nos da el regocijo de seguir su palabra. His word is not grievous. Su palabra no es mentira. And it's very, very unique. Y es muy único lo que vemos aquí. At this point of time, En estos tiempos, ask yourself, pregúntense ustedes mismos, why God in this feast of the tabernacle ¿por qué Dios en estos tiempos del tabernáculo? require his people to stay in temporary sheds? ¿Por qué Dios les pide a su pueblo quedarse en estos 7 días de la festividad en estas cabañas, en estas casas temporales? And that for 7 days. Y por 7 días. Why? ¿Por qué? It's interesting. Es interesante. Okay, you turn to the original institution. Vamos a la institución original. Okay, in Leviticus chapter 23. En Levítico capítulo 23. Okay, let's look at it. Right? Veamos esto. Okay, Leviticus chapter 23. Levítico capítulo 23. Okay, reading from verse 40 to 43. Desde el versículo 40 hasta el 43. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramas de palmas, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. See, what is the significance of staying in booths? Ya vemos aquí cuál es el significado de quedarse en estas cabañas. Why God requires people to do it? ¿Y por qué la gente pidió a su pueblo hacer esto? See, booths are temporary lodgings. Las cabañas son sus casas temporales. Right? And what God wants to inculcate to the people of God is this: Y lo que quiere poner en el pueblo de Dios es lo siguiente, that we are pilgrims and sojourners of this world. que somos peregrinos y nuestra travesía es en este mundo. Right? And this is a way to remind God's people: Y esta es la manera de recordar al pueblo de Dios. don't make this world your permanent home. No hagan de este mundo su casa permanente. We are pilgrims. Son peregrinos. Right? We have a home. Tenemos una casa. And where is our home? ¿Y dónde está nuestra casa? Dear brothers and sisters? Yes, sister. Queridos hermanos y hermanas, muy bien, está en los cielos. Pilgrims and sojourners. Somos peregrinos aquí. Don't forget that. No olviden esto, Right? Because Satan will make our life comfortable. porque Satanás hará nuestra vida aquí confortable And let us forget this mindset. y nos hará olvidar esta mentalidad. Because the children of Israel, Porque los hijos de Israel, when they were following Moses, cuando se fueron, estuvieron siguiendo a Moisés. it was not a problem. Y no era un problema ahí, Right? Because they were moving and moving. porque se estuvieron moviendo y moviendo y moviendo. But it becomes a problem Pero se convirtió en un problema when they enter into the promised land. cuando entraron en la tierra prometida. And in the promised land, Y en la tierra prometida you have your own land, tenían sus propias tierras, you can build your own house, podían construir sus propias casas and you can have your house, y podían tener ahí a sus casas, and you have children and you house them in your house. tener a sus hijos dentro de sus propias casas You are no more moving, y ya no se van a mover nunca más and you forgot. y se olvidan. And it's easy to forget Y es fácil olvidarse that this world is not our home. de que este mundo no es nuestro. And it's very, very sad, Y es muy triste right, to see some Christian living ver a algunos cristianos irse not with this pilgrim mentality, no con esta mentalidad de peregrinos. as if that this world is their home. Ellos ven a este mundo como su hogar. They live like the people of the world do. Ellos nos dejan como nos deja la gente del All pueblo. their energy, all their focus is on their perishable home. Toda su energía, toda su concentración está en el mundo. Be careful. Don't be ensnared by it. No tengan cuidado, no sean atrapados por esto. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. We need a pilgrim mentality, Necesitamos esta mentalidad de peregrinos. an outlook and philosophy of life. Y nuestra vida y nuestra filosofía Why is it so? sea de esta manera. ¿Pero por qué? Because this is how our spiritual forefather lived. Porque esta es la manera en la que nuestro Padre nos dejó espiritualmente. God wants to inculcate it to the people of God. Y Dios quiere inculcar en el pueblo de Dios, The subsequent generation. especialmente en las generaciones subsecuentes. And the whole spirit
Finally, it is captured in Hebrews chapter 11. Y esto es capturado en el libro de Hebreos. Okay, let's turn to Hebrews chapter 11, Vamos a Hebreos capítulo 11 and you will understand y lo entenderán okay, in the reading of this verse. Right? en la lectura del siguiente verso. Okay, Hebrews chapter 11. Hebreos capítulo 11. Which verse? Okay, let's look at verse 9. Veamos el versículo 9. Okay, maybe for connection's sake, we look at verse 8. Tal vez- Hebrews chapter 11, verse 8 to 10. Por conexiones leamos el versículo 8 del 8 al 10 del capítulo 11 de Hebreos. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa, porque See, esperan... it says what? Abraham, live and abide with Isaac and Jacob in tents. Vemos aquí cómo dice que Abraham vivía en cabañas con Isaac. Abraham is a very rich man. Y sabiendo Abraham que es una persona muy rica, He can buy a big land. podía comprar cualquier tierra, He can build a permanent home. podía construir su casa permanente. Or did Abraham did that? Pero ¿hizo esto Abraham? No. Instead, he's staying in tents No, porque en vez de eso, él se quedaba en estas cabañas, en estos tabernáculos, and moving and moving. y se comenzó a mover y a mover. And only Abraham, Y solo Abraham also Isaac, y a Isaac también, and also Jacob. y también Jacob. Why? ¿Por qué? Verse 10. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios. Amén, hermanos. Because his focus is upon another city, Porque él estaba concentrado, tenía su vista en otra ciudad, which has foundation, que fue fundada and whose builder and maker is God. y hecha por Dios. And this is how we must have, dear brothers and sisters. Y esta es la mentalidad que nosotros debemos tener, hermanos y hermanas. And this is their lifestyle. Y este debe ser nuestro estilo de vida. The way that Abraham, the way that Isaac and Jacob lived, La manera en la que Isaac, Jacob y Abraham vivieron. declares that they are pilgrims and sojourners of this world. Ellos declararon que eran peregrinos en este mundo. They are not citizens of this world. No eran ciudadanos de este mundo. They are citizens of the world to come. Ellos eran ciudadanos del mundo que va a venir. Looking for that eternal city, that heavenly city. Y ellos estaban buscando la ciudad santa, la ciudad de los cielos. And look at verse 13. Y veamos del versículo 13. Hebrews chapter 11, verse 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amen. Amén, That is the hermanos. confession of faith. Esa es la confesión de fe. They are strangers, they are pilgrims on this world. Ellos son extranjeros, son peregrinos en este mundo. God's people must be pilgrims. El pueblo de Dios debe ser un peregrino. This world is not our home. Este mundo no es nuestra casa. Are you making this world your home? ¿Están haciendo de esta casa su hogar, de este mundo su hogar? Right? Where your treasure is, there will be your heart also. Si es que aquí están sus tesoros, esta también será su hogar. Where is your heart? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus tesoros? You can't see your heart. No podemos ver su corazón. Tangible, right? Es intangible, But Christ said where your treasure is. pero Cristo sabe dónde está. You can see your treasure. Y Él puede ver su tesoro, dónde está, dónde se encuentra. On this world ¿En este mundo or on the world to come. o en el mundo por venir? And that should determine the way we live. Y eso debería determinar la manera en que vivimos, hermanos. So that when people look at us, De esta manera, cuando la gente nos ve, they look at the way we live. verán la manera en que vivimos. Right? Do we show that the character of pilgrim? ¿Y les mostraremos el carácter de peregrino? Or you are like one of the people of the world. O tal vez seas como alguien más del mundo. You can't blame the people of the world. No podemos culpar a la gente del mundo. All their energy, all their attention, right? All their resources is only channeled to the things of this world. Toda su energía, todos sus recursos, todo en lo que ellos piensan son en las cosas del mundo. Because after death they have no hope. Porque después de la muerte ellos no tienen hogar a donde ir. They are nothing. No son nada después. That's why this world is their heaven. Por eso es que para ellos este mundo es su paraíso. But a believer is different.
Pero para los creyentes es diferente. This world is not our heaven. Este mundo no es nuestro paraíso. Where is the promised land? No es la tierra prometida. It's not here. No es aquí. The real promised land is there. La verdadera tierra prometida está arriba. Are we living for that? ¿Estamos viviendo para eso? Prepare for that. ¿Estamos preparándonos para Is eso? our lifestyle not good for that? Y si es que nuestras vidas no están a eso apuntando, Or are we in deep love with the things of the world? si estamos en profundo amor con las cosas del mundo, Why you're not laying up treasures in heaven? no están dejando sus tesoros en el cielo. That's why God wants to prepare the mentality of His people. No? Por eso es que Dios quería preparar la mentalidad de su pueblo. They stays in temporary booths. Por eso los dejaba a ellos quedarse en estas casas By temporales. then, they stays in Jerusalem as a city. Em, They have their own houses. Y aparte ellos estaban quedando en Jerusalén, tenían sus propias casas. And they have their convenience. Tenían sus puntos buenos en las As casas. a pilgrim, it's not easy. Como peregrino esto no es fácil. Right? This is what God wants us to do. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Right? All of us love the comfort of homes. Todos nosotros amamos qué tan confortables son nuestras We are casas. at home, we have our own bed, Cuando estamos en nuestra casa tenemos nuestras propias bañeras, our toilets, nuestros baños, and we have everything our own. tenemos todo propio nuestro. And can you imagine ask you to stay outside, ¿Y se pueden imaginar que alguien te pida quedarte afuera, building the shed? construyendo estas cabañas? Oh, where's the baños? ¿Dónde están los baños? Preguntarán. Oh, you have to look for places. Tienen que buscar por lugares. And in the shed, what happened is wind blowing. ¿Y qué pasa en estas cabañas si es que está el frío soplando? Frío. Mucho frío sentirán. See, you have to be tougher now Tienen que ser lo suficientemente duros as a pilgrim. como peregrinos. This is what God want this feast to inculcate this sense of reminder to the people. Por eso es que Cristo quería que este sentir de peregrino sea inculcado, el porqué de esta festividad en esos tiempos. One day is not enough. Un día no era suficiente. One day we can endure. Un día nosotros podremos aguantar. One day? 7 días. No. No. Imagine if we say, okay, we stay in this church. Pueden ustedes imaginarse decir, bueno, quedémonos todos en esta casa durante 7 días. Don't go back. No se regresen a sus hogares. You see us, we'll be complaining. Ahí tendremos nosotros problemas. Many things to do. Tengo muchas cosas que hacer. You see, even here we are complaining. Incluso estando aquí tendremos problemas. Because we are pampered, we are spoiled Porque somos mimados y consentidos by the comfort of this world. del qué tan confortables de este mundo. Dear brothers and sisters, Pero queridos hermanos y hermanas, right, although physically we don't practice this feast anymore, aunque físicamente ya no practiquemos de esta festividad, in the New Testament now, pero en el Nuevo Testamento ahora, this feast has no relevance to us now. esta festividad ya no tiene relevancia con nosotros. However, we must practice the spirit of it. De cualquier manera debemos practicarla espiritualmente. Right? To live as a pilgrim Vivir como un peregrino and sojourners of this world. en este mundo, To walk by faith para vivir por fe, in the steps of our forefathers. así como lo hicieron nuestros padres, Right? All these illustrious examples, Ilus- heroes of faith. ilustrándonos sus ejemplos de héroes en la fe, I found in Hebrews 11. encontrado en Hebreos 11. They must be our models. Ellos deben ser nuestros modelos a seguir. Our inspiration. Nuestra inspiración deben ser ellos, Let us live in this manner. para vivir de esta manera. And let us also affect our children to live in Y this dejando también involucrar a nuestros hijos a pensar de esta manera. manner. We are not the creature of time, we are creature of eternity. No somos criaturas del tiempo, somos ya criaturas de la eternidad. Are you looking for that city ¿Están ustedes buscando esa ciudad? that had foundation? ¿La que fue fundada por Dios? All the cities of this world have no foundation. ¿O la ciudad de este mundo? In Christ's second coming, they will perish. Cuando Jesucristo venga, ellos perecerán. But that is a city Pero ahí hay una ciudad that has foundation. que no tiene Stand the perición. test of time. Y será ya el tiempo And that's the heavenly Jerusalem. en el que estaremos en los cielos en Jerusalén. Are you living for that world to come? ¿Están ustedes viviendo para ese porvenir? Don't be a hypocrite. No sean hipócritas, You say, oh, I'm living for the heavens to come. diciendo, oh, estoy esperando yo por los cielos a venir. But your lifestyle just shows Pero su vida no muestra esto. you love the things of the world. Aman las cosas del mundo. You're in love, in deep love for the things of the world. Tienen un amor profundo por las cosas del mundo. There's no difference between you and the unbeliever. No hay diferencia entre ustedes y los no creyentes, tal vez. Something is very wrong. Algo está muy mal en eso. But dear brothers and sisters, Pero queridos hermanos y hermanas, oh, let's us practice the spirit of staying in booths. que Dios nos dé este corazón para tener la mentalidad de peregrino y vivir
en estas cabañas How espirituales. wonderful, right, to look at the characteristic of this revival. Y qué hermoso ver estas características del This is a reavivamiento. very, very beautiful chapter. Y este es un muy hermoso capítulo. Right? It's a real encouragement. Es un An ánimo inducement for para, everyone that love the work of God. para inducirnos y ver cómo cada uno ama el trabajo de Dios. See, all our labors for Christ will be repaid. Todos nuestros trabajos a Dios serán recompensados. And best when it's repaid spiritually, Y serán recompensados de manera espiritual, right, for the good of our soul. para el bienestar de nuestras almas. These are things that are eternal. Estas cosas que son eternas. And the people are so blessed Y el pueblo es muy bendecido, because they enjoy this very, very rich visitation of God. porque el pueblo se regocija en estas visitas. Oh, how I wish that it will come upon us again. Oh, cómo no quisiera que esto estuviera entre nosotros Oh, it otra may vez. come upon our church, Venir acá a nuestra iglesia, en todas las iglesias, right? It may be the experience, right, of God's people. que sea una experiencia del pueblo de Dios. But right, what we can do is that right, we must have the spirit of Nehemiah. Pero lo que tenemos que hacer es siempre tener el espíritu de Nehemías. Our heart must love Christ. Nuestro corazón debe amar a Cristo. Has a burning passion for Christ and the church, Debe tener una pasión por la iglesia and do what we can. y hacer lo mejor que podamos And God may just, right, God may just encourage us para que Dios nos dé ánimos with the visitation of His Holy Spirit. con la visita del Espíritu Santo. Okay, and lastly, since I have a little time, Y ahora por último, como tengo un poco de tiempo, I'd like to bring you to chapter 13. Right? me gustaría que vayamos al capítulo 13. If you turn with me to Nehemiah chapter 13, Si es que vamos a Nehemías capítulo 13, remember this morning I told you to mark this man Eliashib. recuerdan en esta mañana yo les dije que no se olviden al hombre Eliasif. Yeah, Eliashib was at the forefront Eliasif, high priest. Eliasif era el sumo sacerdote in the reconstruction of the wall. en la reconstrucción del muro. Okay, but after 12 years, Pero después de 12 años, something happened. algo sucedió. And that you see in chapter 13. Y eso lo vemos en el capítulo 13. Okay, let's read chapter 13, Capítulo 13, reading from verse 4. desde el versículo 4. Verse 4, verse 5, and verse 6. Capítulo 4, 5 y 6, versículo 4, 5 y 6 del capítulo 13. Y antes de esto, Eliasib el sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una cámara grande, donde antes se guardaban las ofrendas, el perfume, los vasos, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado darse a los levitas, a los cantores, a los porteros y las ofrendas de los sacerdotes. Mas en todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de 2 días obtuve permiso del rey. You see, these names, you must know them. Aquí ya vemos, estos nombres nosotros ya los debemos conocer. Tobiah, Tobías, Sanballat. Zambalat. They are the enemies of God's people. Esos eran los enemigos del pueblo de Dios. When you come to chapter 13, ¿Y qué pasa cuando venimos al capítulo 13? you were really shocked. Te pones en shock al leer esto. Okay, chapter 13 is after 12 years. Capítulo 13 es después de los 12 años. 12 years is a long time. 12 años es un largo tiempo. Early part of it, you see, Eliashib. En los inicios menciona a Eliasif, I in tandem with Nehemiah. hablando sobre Nehemías, And, de Nehemías, leading the work at the forefront y que él estaba liderando en ese tiempo. because he's the high priest. Porque él era el sumo sacerdote. But 12 years later, Pero 12 años después, what happened to him? ¿qué pasó con Eliasif? And here, he allied himself to the enemy of God's people Él se emparentó con el enemigo del pueblo de Dios and allowed a chamber in the house of God, y le dio posada en la casa de Dios, which is only meant for the collection and offerings of God, que fue hecha solo para la colección de las ofrendas a Dios and meant for the priests and the Levites y hecha para los levitas y para los sacerdotes. to be given to Tobiah. Fue quitado todo esto y entregado a Tobías. You see, this is the real danger, dear brothers.
Vemos, hermanos, este es el verdadero peligro. This morning we remarked that the work of God is such that is in the face of oppositions and enemies. Vemos, hermanos, en la mañana hablamos de la oposición que enfrenta el trabajo de Dios. And who are the enemies that we must fear? ¿Y cuáles son los enemigos de los que más debemos temer? Who is the greater enemy? ¿Quién es el enemigo más grande? Tobiah, Sanballat, or Eliashib? ¿Tobías, Sanbalat o Eliasif? ¿Cuál es más grande? It's not Tobiah, it's not Sanballat. No es Tobías, no es Sanbalat tampoco. They are external enemies. Esos son enemigos externos. The real enemy is someone from within. El verdadero enemigo es alguien de adentro. Especially people like Eliashib. Especialmente la gente como Eliasif. They are from within. Él estaba al servicio They turn to be the enemy. y se convirtió hacia el enemigo. Well, which enemy is more dangerous? ¿Qué enemigo es más peligroso? One that's inside the church Lo- or outside the church? ¿Los que están dentro de la iglesia o los que están fuera de la iglesia? When they are outside the church, Cuando están fuera de la iglesia, we can war ourselves against them. podemos poner un muro para ellos. We are alerted, we are careful. Tendremos cuidado de ellos. But the real fearful attack comes when it's from within. Pero el verdadero ataque, el más temeroso, es el que viene desde adentro. People like Eliashib, Y gente como Eliasif, position of power, en la posición del poder, are compromising. cuando son comprometidos, Are having these secret alliances with the enemies de esta manera permitiendo a leones entrar and permit the enemies to pollute the household. para que el enemigo contamine la casa de Dios. There's this contamination Esta contaminación de aquí that comes into the very house of God, que viene dentro de la casa de Dios. and nobody is voicing out. Y nadie está hablando de esto. And why was it so? ¿Y por qué es de esta manera? Well, because leaders are unfaithful. Porque los líderes no tienen fe, They are not watchful. They are not vigilant. no están vigilantes, no están atentos. And why this thing happens? ¿Y por qué estas cosas pasan? And when it happens, Y siempre pasan. after 12 years. Después de 12 años. See, in the early part of your ministry, you may be zealous and fervent and leading, Ya ven, en los primeros años tal vez de servicios estaban fervientes, gozosos, but after 12 years, pero después de 12 años, you may not be. después no se encontraban tal vez de esta manera. It's very, very fearful. Es de temer esto, hermanos. And secondly, Y why s- only after 12 years? Y segundo, ¿por qué después de los 12 años? Where was Nehemiah? ¿Dónde estaba Nehemías? When Nehemiah was the governor for these 12 years, Cuando Nehemías fue el gobernador durante estos 12 años, no such thing happened. nada de estas cosas pasaba, Because Nehemiah was very vigilant. porque Nehemías fue muy cuidadoso, He was a very serious leader. fue un líder muy serio, He cared for the holiness of the household. se preocupaba de la santidad And de when su he pueblo. was around, there's no such compromises and alliances. Cuando él estaba cerca no había este tipo de alianzas, este tipo de compromisos. Immediately after he left, Inmediatamente cuando él se fue, see all these compromises start coming into the todos estos compromisos comenzaron a entrar a la iglesia, right from high levels. desde niveles altos. But Nehemiah is a reformer. Pero Nehemías es un reformador. Right? His heart is in Jerusalem. Su corazón estaba en He Jerusalén. came back after 12 years. Cuando regresó después de los 12 años, What do you expect him to do? ¿qué esperaban él que hiciera? Let's read right? In verse 7. Leámoslo pues en el versículo When he came 7. back to Jerusalem, right, the second time, Cuando regresó a Jerusalén por segunda vez and when he heard about these things, y cuando escuchó acerca de todo esto, what did he do? ¿qué es lo que hizo él? Let's look at verse 7. Veamos el versículo 7. Y vine a Jerusalén y entendí el mal que había hecho Eliasif en atención a Tobías, haciéndole una cámara en los patios de la casa de Dios. Y me dolió en... Verse 8. Y versículo 8. Y me dolió en gran manera y eché todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la cámara. Yeah. You see that this is the reformer here. Vemos, aquí está You know, reformando. it's like Christ. Como Jesucristo. When Christ went to the temple, Cuando fue Jesucristo al templo, what did he see? ¿qué es lo que vio? Did he see the temple as a house of prayer? ¿Vio ahí al templo como una casa para ir a orar? What happened? ¿Qué pasó? Christ was shocked Estaba en shock Jesucristo. that the character
de que el carácter de la iglesia fue totalmente cambiado. Instead, you see people presenting prayers and incense to God. Ahí vemos a la gente presentando inciensos y oraciones. Let's turn to a marketplace. Y se convirtió en vez de eso en un lugar para vender. Oh, there was all the tables. There were Todas las mesas estaban ahí. Oh, there was the buying, selling. Gente vendiendo, comprando, cambiando, Merchandising. toda su mercancía. See, the money exchangers. Todos aquellos quienes cambiaban dinero, Traders there. los que intercambiaban bienes. The character of the house of God changed. Y el carácter de la iglesia de Dios ahí cambió. And what do you expect Christ to do? ¿Y qué esperaban que Jesucristo quisiera? I thought Christ was the meekest man on earth. Viendo ahí eso Jesucristo. Oh, the Bible says the zeal of God's house has eaten himself. Y la Biblia dice ahí la manera en que él He actuó. went there to overturn all the table and Yeah. chase out the money changer and all these traders. Y ahí vemos cómo Jesucristo mandó a todos ellos pateando y gritando ahí, He cleansed the house of God. reclamando la casa de Dios. Tell them, don't make the house of God a den of thieves. No hagan de la tierra de Dios una tierra del pueblo, Because my house shall be called a house of prayer. porque mi casa tiene que ser una casa de oración. This is the spirit of Christ. dear Este es el espíritu de Jesucristo, hermanos y When you hermanas. see wickedness, when you see hypocrisy, Cuando vemos hipocresía, cuando vemos maldad dentro de la casa de Dios, cannot be silent. no puedes estar en silencio. You cannot accommodate all this evil. No puedes acomodarte a toda esta maldad. Not like Nehemiah. Tienen que What actuar did he como do? Nehemías. ¿Qué es lo que él hizo? He's no more a governor. Él no era aquí nunca más un gobernador. Doing this as a capacity of official governor. Aquí él no estaba haciendo esto como un gobernador, But as one that is concerned for the glory of God in Zion. sino como alguien que estaba preocupado por lo que pasa en la casa de Dios, He straight away. He was so angry. He was so mad. enviando todos los enseres de Tobías. Estaba muy molesto, muy enojado Wicked alliance por esta maldad que estaba aquí, between the high priest Eliashib and Tobiah. que fue hecha por Eliasib, el sumo sacerdote, y Tobías. And he went there. He just threw Y all the things of Tobiah. Cogió todas sus cosas y botó los enseres fuera de la casa de Dios. And asked the priest. Y le preguntó al su sacerdote, versículo 9, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. Cleanse the chamber. Limpió Oh, totalmente. brothers and sisters, chase out the Tobias Oh, hermanos y hermanas, persigan a los Tobías, out of the house of God. siempre fuera de la casa de Dios. This is what the house of God should be. Esta es la manera en la que la casa de Dios debe ser. That's why Nehemiah is a reformer. Por eso es que Nehemías era un reformador. The spirit in him is the spirit of Christ. El espíritu de él estaba como el But that's espíritu de passionate, Jesucristo. but that's zealous Por todos estos malas personas, for the glory of God. todo sea para la gloria de Dios. And all this contamination is cleansed. Y para que toda esta contaminación sea limpiada, Even though Eliashib, incluso Eliasib, you see, is the high priest. siendo el sumo sacerdote, No man is above the authority of the word of God. teniendo él la autoridad de la ley de Dios. Nehemiah acted upon the authority of the word of God. Nehemías actuó con la autoridad de la ley de Dios. You see, and this is the problem, dear brothers and sisters. Y este es el problema, queridos hermanos y hermanas, en las We iglesias. have too many Eliashib around. Tenemos muchos Eliasib alrededor. They are not responsible. They are not using the position well. They are not serving the people of God. No están responsables, no están utilizando su posición bien, no están siguiendo los They are estatutos de la caring- ley. they are caring for their own interests. Están preocupándose más por sus propios intereses, Vested interests. en los intereses de ellos. And they just think about their own profiting. Y solo están preocupados en lo que ellos profesan. And they will allow contamination to come to the house of God. Y permitirán a gente contaminar They are la casa de Dios. supposed to guard against it. Están supuestos a estar en contra de esto. Nehemiah was the governor. There's no such thing happening. Cuando Nehemías fue gobernador, nada de esto sucedía. Once when he went back to Shushan, Pero una vez cuando él regresó a Susán, these things start happening. estas cosas comenzaron a suceder. This is what happened to many churches today. Y esto es lo que está sucediendo con muchas iglesias ahora. Their leaders, they are not strict, they are not vigilant, they are not zealous for Ten- the glory of God. Tienen líderes que no están vigilantes, no se preocupan de su pueblo, no están bajo la palabra de Dios. Comes in. Y dejan a Tobías de entrar. Tobiah will bring all his things in. Y Tobías traerá toda su contaminación. All the rubbish will be found in the house. Toda la basura estará dentro de la casa de Dios. What we need is Nehemiah. Lo que necesitamos son Nehemías Cleanse the house. para limpiar la casa de Dios, Restore the house of God to its original character. para restaurar la casa de Dios a su carácter original. It's the house of God. Es la casa de It's Dios, the house of
Es la casa de The oración. holy sanctuary of God. Es el santuario santo de Dios. For market, No es un lugar para vender, fleece market for buying and selling. vender o comprar, nada de eso. This is what we need. Eso es lo que necesitamos. Clearly, Nehemiah as a reformer. Y aquí vemos claramente a Nehemías como reformador. And there's so much of reformation work here. Y hay muchas otras cosas de reformación aquí. Not only here. No solo aquí. If you continue in verse 10, Si continuamos con el versículo 10, another problem happens. otro problema aquí sucedió. After Nehemiah left, Después de que Nehemías dejó, another problem happened. otro problema vemos aquí. And what was this problem? ¿Y cuál fue este problema? Versículo Verse 10. 10, yes. Versículo 10. Entendía asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. What is this problem? ¿Cuál es este problema? Right, there's an oversight Vemos de eso, se regresaron a su heredad right, in the welfare of the Levites. y dejaron a los levíes sin atención. Okay, in the Old Testament, En el Antiguo there Testamento was this special tribe chosen fueron el pueblo escogido to serve the house of God. para servir a la casa de Dios. They are called the Levites. Esos fueron llamados los levitas. You see, they serve the house of God. Esos fueron puestos para servir a la casa de Dios. How are they to be supported? ¿Cómo deben ellos mantenerse? That's why a portion of the offering of God's people is given to them Por eso la porción del resto del pueblo de Dios es dado a ellos, to maintain themselves para que ellos puedan mantenerse. so that they can dedicate full time to the service of God's house. De esta manera ellos podían dedicarse a tiempo completo al servicio de Dios. But what happened after Nehemiah left? Pero ¿qué pasó después de que Nehemías se fue? The high priest that's supposed to be in charge of this, the El, welfare of the el Levites, sumo sacerdote que tenía que preocuparse por el bienestar de los levitas, distribute faithfully to the Levites. no les distribuyó de buena manera los alimentos. What you expect the Levites? ¿Y qué esperaban que los levitas hagan? So naturally, they went back to the farm, Naturalmente ellos iban a regresar a granjas right, to cultivate their land. para cultivar sus propias tierras. Then what happened? ¿Y después qué pasaba? At the end, Y en el final, the services in the house of God are affected el servicio en la casa de Dios se vio afectado. because they are selfish leaders. Porque aquí vemos líderes pensando en ellos mismos. Probably leaders that take, like Eliashib, Pro- take all the offering of God's people to himself, Probablemente líderes como Eliasib que tomaban todas las ofrendas hacia ellos or like Legion, en esa not era. sensitive, No, nada not sensibles. caring, No se preocupaban. and poor Levites Y pobres levitas, had to go back to their own land, teniendo que regresar ellos a sus tierras, a sus propias granjas, a to earn a cultivar, living. sin trabajo. At the end, the house of God abandoned. Y al final, la casa de Dios totalmente abandonada. And when Nehemiah knew about it, Y cuando Nehemías se enteró de esto, what did he do? ¿qué es lo que él hizo? He did not say, I can't do anything. Nunca dijo, yo no puedo hacer nada. Nehemiah is a reformer. Nehemías era un reformador. He will do something. Él iba a hacer algo aquí. And what did he do? ¿Y qué es lo que él hizo? Look at verse 11. Versículo 11. Y reprendí a los magistrados y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. You see, he took on the leaders. Él tomó a los líderes, He contacted with them. He scolded them. He reproved them. los reprobó y los reprendió. See why the house of God is forsaken. Les dijo, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? See, he reproved those leaders who are responsible. Reprendió a los líderes responsables de esto. And he instituted measures of reformation. Él puso aquí la reformación. Verse 12 and 13. Versículo 12 y 13. Entonces toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino de nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de los almacenes al sacerdote Selemías y a Sadoc, el escriba, y de los levitas a Pedaías. Y junto a ellos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles, y el oficio de ellos era distribuir las raciones a sus hermanos. He said, bring in the tithes and the offerings. Dijo, trajo todas las ofrendas And he appointed faithful overseers y puso a personas de fe to distribute these offerings para distribuir estas ofrendas to the Levites para los so levitas. that they may come back to serve the household. De esta manera ellos podían volver y servir la casa de Dios. This is Nehemiah for us. Este es Nehemías para nosotros, hermanos. He need not to be told to do something. Él no está aquí para hacer todo, When he see that things are not right, pero cuando ve las cosas en mal camino, he will do something. él siempre hará algo. This is a reform. Este es un reformador. For the constraint of time, I cannot tell you other works that he has done. Por cuestiones de tiempo no puedo decirles muchos más detalles. Very, very beautiful. Es muy hermoso el libro. We need Nehemiah today. Necesitamos Nehemías en estos tiempos. I thank God for all those historic
reformers. Gracias a Dios por todos estos reformadores históricos, Martin Luther, like John Calvin, como, like John Knox. como Martin Luther. So many of them, Hay muchos de esos para mencionar, right? Because they are so passionate. porque esos tienen mucha pasión. When the church becomes so corrupted, Cuando la iglesia viene a corromperse, they voice out, they assert the authority of the word of God, they address things. ellos dicen a la autoridad, reprenden a todos para que regresen al evangelio. That's why, right? That God bless their work. Por eso Dios bendiga su We trabajo. are the fruits Nosotros somos los frutos of their reformation. de la reformación Right? And we need such reform. y necesitamos esta reformación. Right? Thank God that in the Old Testament you have a reformer. Gracias a Dios que en el Nuevo Testamento tenemos ya reformadores. Nehemías It's beautiful. es hermoso. He's nobody, Él no era nadie, right? ¿no es cierto? But we see a nobody can be made somebody. Pero vemos cómo alguien quien era nadie puede convertirse en alguien. Spirit of God using my El Espíritu de Dios los utilizará fuertemente. and under him the people of God prosper. Y debajo de ellos, el pueblo de Dios siempre It's prosperará. more than just a repair of the walls of Jerusalem. Es más que solo reparar los muros de Jerusalén. It's going into the life, Es más yendo hacia la vida. right? And the things that are that's around the house of God and the people of God. Y lo que se encuentra alrededor de la casa y del pueblo de Dios. And they may be conformed to the word of God. Para que ellos vuelvan otra vez a los deseos del Señor. And that's beautiful for Nehemiah. Y eso es hermoso para See, Nehemías. but Nehemiah was not self-righteous. Pero vemos, Nehemías no pensaba en él. Just now we heard this, one of the pastors say, Nehemiah always have this prayer. Como vemos, como escuchamos de alguno de los pastores, tenía esta oración After Nehemías. he have completed something, Después de que él completaba algo, he will say, Lord, remember me. siempre decía, Señor, recuérdame. Please remember me. Por favor, recuérdame. Why was Nehemiah doing that? ¿Por qué Nehemías hacía esto? See, Nehemiah is not so much boasting, Vemos, Nehemías no es un jefe, but he did everything with respect to God. pero hizo todo para dar respetos y honores a Do it Dios. for Christ. Hizo por Jesucristo. He do it for the glory of God. Y hizo por la gloria a Jesucristo. And he wants God to remember. Y quería a Dios que lo recordara. When God remembers, Cuando Dios te recuerda, God remembers forever. Dios te recuerda para So siempre. that he may remember all our services and our love and our labor for him. Todos los trabajos que hagamos, todo el amor que demos a Él. And Nehemiah is not boastful. Y Nehemías no es aquí un jefe. Nehemiah knows that he needs the grace of God. Nehemías sabe que aquí necesita la gracia de Dios. He knows that he needs the mercies of God. Sabe que él necesita la misericordia de The Dios. spirit of it is found in verse 22. Y el Espíritu de Dios encontramos en el versículo 22. Okay, let's look at this verse as the final verse. En el último capítulo 13, Chapter 13, verse 22. capítulo 13, versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. See, Nehemiah is not depending on works. No está Nehemías dependiendo de lo que él hace. Salvation is never by works. La salvación nunca es hecha por tus obras, It's by the mercies of God. es por la misericordia de Dios. And Nehemiah said, please remember me. Please spare me according to the greatness of your Y mercy. Nehemías dice, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. And this is what we need. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Oh, dear brothers and sisters, Oh, queridos hermanos y hermanas, we have a very, very blessed day. tuvimos un día de muchas bendiciones, From morning desde la mañana till now, hasta ahora, I have to behold this special man para poder conocer a este hombre tan especial that God has used que Dios usó as a comfort of God's people. para confortar al pueblo de Dios. Yeah. Nehemiah lived up to his name. Nehemías vivió por su nombre. Do you know what's the meaning of Nehemiah? ¿Saben cuál es el significado del nombre Nehemías? It means Jehovah comforts. Significa el confortamiento de Jehová. See? And Nehemiah is praise of God. Y Nehemías oraba a Dios, To bring the comfort of God, the consolation of God to the people. llevando la consolación de Dios a su pueblo. How wonderful. ¿Qué tan maravilloso era esto? We don't need many. No necesitamos cantidad, Just one Nehemiah. solo un Nehemías So much thing is done. para que la obra sea hecha, Right? So much blessing to the people. para que lleve bendiciones al pueblo de Dios. Oh, even in this day, dear brothers and sisters, Incluso en estos días, queridos hermanos y hermanas, I hope that
I have inspired you. Espero haberlos inspirado Right? With this wonderful man, con amazing man. con este hombre tan hermoso, tan maravilloso. And I hope that you will desire to be like him too. Y espero que ustedes deseen ser como él. Oh God, please Oh Dios, por favor, put in me the love for the church of God. ponme a mí el amor por mi iglesia, por If you mi love pueblo. Christ, Si es que aman a You Jesucristo, must show your love deben mostrar su amor by the love for the people of God por el amor al pueblo de Dios and the extension of the work of God. y lo que Él nos extiende. But if you are a selfish person, Pero si es que piensan en ustedes mismos, right, you are only thinking about yourself solo piensan en ustedes mismos y and your en lo que immediate family hacen the most, y a lo mucho en sus relativos directos, right, I really doubt you love Christ. es difícil creer que ustedes en realidad amen a Jesucristo. Right? Your love must be shown by your love for the church. Su creencia será mostrada por el amor a la iglesia. God shows us how to love the church. Y Nehemías nos enseña cómo amar. And the church not only right, in your church. Y la iglesia no es solo aquí en su iglesia. We thank God today by the providence of God. Gracias a Dios por la providencia de Our Él. leaders say, Sus líderes dijeron, right, that we have different brethren from different nationalities. tenemos aquí hermanos de diferentes naciones. You have brethren from Hawaii. Tenemos hermanos de Paraguay, We have a brother from Ecuador, hermanos de Ecuador and I'm from Singapore. y hermanos de We Singapur. are Argentinians. Y ustedes son hermanos de Argentina. Y están aquí. We are the family of Christ. Somos la familia de We Jesucristo. are part of the church of God. Somos parte de la iglesia de The church Jesucristo. of Christ is international. La iglesia de Jesucristo es internacional. Right? In the Old Testament, right, when the people of God enter into the covenant as a nation, En los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del pacto, el pueblo judío entró como una nación that become national, y se volvió algo nacional, right, among the Jews. solo entre judíos. But the New Testament Pero en el Nuevo Testamento is open up, es abierto right, to all nations. a todas las naciones. That's why there's the Great Commission going into all the world to preach the gospel. Por eso es que está como gran comisión. Vayan y prediquen alrededor del mundo. Christ will be with us even unto the ends of the world. Y Jesucristo estará ahí hasta el final del mundo. How wonderful it is. ¿Qué tan maravilloso es esto, hermanos? And thank God that the church now comprises both believing Jews and believing Gentiles. Y gracias a Dios que ahora la iglesia comprende a los creyentes judíos y a los creyentes. So I want to challenge you, dear brothers and sisters. Así que me gustaría retarles a ustedes, hermanos y Love the hermanas, church of Christ. amar la iglesia de Live Jesucristo, for the glory and the welfare of the church. vivir para el bienestar de la iglesia And dedicate yourself like Nehemiah. y dedicarse ustedes mismos como Nehemías. I serve in whatever capacity. Servir en cualquier capacidad que ustedes tengan. I always have a passionate desire, Siempre tener este deseo y amor y pasión por el trabajo de Dios. not only in your church, No solo aquí en su iglesia, but the church of Christ pero en las iglesias de Cristo, in the whole world. alrededor del mundo. And God help us, God keep us. Y que Dios nos ayude, Él nos amparará y nos preservará y nos santificará. Any Eliashib in the midst, Si es que hay algún Eliasib ahí, repent. repréndanlo. God help us Dios nos ayudará to be like Nehemiah. para ser como Nehemías. May God help us. It's the Que grace Dios nos of God ayude. that make us Nehemiah. Es la gracia de Dios la que nos hace como Nehemías. And I hope that when Christ look upon us, Y espero que cuando Cristo nos vea, He may see the heart of Nehemiah in us. Él vea un corazón como el de Nehemías dentro de nosotros. For the glory of God. Para la gloria de Dios. Solely your glory. Sola dio gloria. Amen. Amén.